Ok. Buenos días. Hola, pues bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener aquí asociado por el Centro de Estudiantes de Derecho en el marco de la Semana Aniversario de la Escuela de Derecho. Hoy, pues, primero quería agradecerles a ustedes por asistir, evidentemente al profesor Pompilio por prestarnos también parte de sus horas aquí dentro de la universidad, y personalmente a cada una de nuestros ponentes que ya las voy a presentar. Tenemos aquí a mi mano derecha, a la profesora Mariana Romero, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. También es la directora general del Centro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Y al lado de ella se encuentra la profesora Tamara Bejar. Ella es especialista en Derecho Penal y es la profesora de Derecho Procesal Penal dentro de nuestra facultad. Al lado de ella tenemos a nuestra directora de escuela, María Lidia Chamosa, profesora que, bueno, en el caso de los presentes aquí también les da teoría general del derecho, pero también es especialista en derecho administrativo. Y al lado de ella, ya con nuestra última ponente, sería la profesora Mariana Campos, que también es la profesora de clínica jurídica dentro de nuestra universidad, puntualmente la clínica jurídica en derechos humanos, y también es la consultora jurídica de la Consejería Municipal del municipio de Baruta. Entonces, el día de hoy vamos a tener algo así, un medio conversatorio, tenemos una serie de preguntas planteadas para cada una de ellas, y después lo que queremos es que también haga un mix de preguntas, en general, que ellos pueden contestar a la que más se sienta más cómoda con la pregunta, y la última parte del conversatorio ustedes van a tener la posibilidad de realizar preguntas o comentarios si así lo desean. Entonces, pues creo que ya podemos dar inicio, comprobamos grabación, comprobamos audio con el Zoom, y listo. Ok, bueno, en primera instancia comenzamos con nuestra directora de la escuela, la profesora María Lidia Chamosa, donde se le pregunta, en un Estado democrático, ¿constituye el derecho administrativo un límite al poder gubernamental? Y en este sentido, ¿cómo deben fortalecerse las instituciones de control y vigilancia de la administración pública para garantizar la justicia, profe? Buenos días, espero que estén muy bien. En primer lugar, muy agradecida al Centro de Estudiantes de Derecho, muy agradecida a María Guerreiro, agradecida a el profesor Luis Pompilio, a todos ustedes y por supuesto a los ponentes por participar y colaborar con su sabiduría y con su experiencia en esta Semana de Derecho. Por supuesto también a la profesora Argelia, que siempre nos presta el apoyo en este tipo de eventos. Respecto a la pregunta, nos está preguntando, el cuestionamiento tiene que ver acerca de si la administración pública tiene algún tipo de sentido en la democracia, ¿no? Como mecanismo de control. Y yo particularmente considero que sí. Sin embargo, reflexionando sobre el tema, mi planteamiento es que eso no puede ser visto desde la óptica de un solo poder, es decir, la administración pública, el que haya visto derecho administrativo sabe que puede ser considerada en sentido orgánico dentro del poder ejecutivo o en sentido funcional en los restantes poderes. Pero no es un problema el control de la administración pública, no es un problema exclusivo o que pueda ser visto desde la óptica de un solo poder, sino que es un asunto que involucra a todos los poderes públicos. Para que un determinado poder sirva de mecanismo de control, debe estar consciente de que dentro de sus competencias tiene una serie de actividades y además debe controlarse a sí mismo y controlar a los demás poderes. Pero además debe estar claro que debe aceptar un control, por lo tanto es una relación en dos sentidos. Yo controlo, pero al mismo tiempo debo aceptar que soy controlado, porque si no, entonces no tiene ningún tipo de sentido tener esa función de control dentro de las actividades de cada uno de los poderes públicos. De allí que me surgió un término que la verdad es que lo estuve buscando en el diccionario de la Real Academia, no lo conseguí, pero se me ocurrió que si tenemos 5 poderes en Venezuela, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral o ciudadano, y es un asunto de varios poderes, aquí tendríamos un problema de pentacontrol.
5 poderes, 5 controles, y vamos a ver si funciona o no funciona. A este respecto, les voy a leer, porque es una actividad corta y para no extenderme demasiado en el tiempo, algo que me llamó poderosísimamente la atención, que es una ley del 28 de octubre del 2021, se denomina Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública. ¿La conocen? ¿Han escuchado de ella? ¿La conocemos? ¿Hemos escuchado de ella? No, ¿verdad? Ahora, mi pregunta inicial ¿es necesario una ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública? Es decir, a partir de esta ley del año 2021, ¿es que la administración pública va a ejercer sus funciones y además de eso los controles correspondientes para respetar los derechos humanos? ¿O esto es sencillamente una declaración de principios? Eso no lo sé. Ahora, mi pregunta también es la siguiente. ¿Qué pasa si los funcionarios públicos no cumplen con lo que está establecido en esta ley? Entonces si los funcionarios públicos no cumplen con lo que está en esta ley, deben funcionar los mecanismos de control, de ese pentacontrol al cual estoy haciendo referencia. ¿De qué manera? En primer lugar, el poder legislativo, a través de esta ley, está de alguna manera ejerciendo una actividad de control. ¿Por qué? Porque en esta ley le está diciendo a todos los funcionarios públicos, miren, funcionarios, ustedes tienen que actuar de tal manera, tienen que respetar los derechos humanos, etcétera. Y casualmente el artículo 20 de la ley se refiere expresamente a la administración pública y señala una cosa que parece una obviedad. En todo tipo de procedimiento administrativo debe la administración pública garantizar que es honesta, que es responsable, que debe garantizar los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Pero es una fórmula, es decir, esta ley es una fórmula de control por parte de uno de los 5 poderes que nosotros tenemos. De alguna manera, el Poder Legislativo está cumpliendo con su función de control que a su vez proviene desde el inicio de la separación de poderes. Los poderes estaban ahí para controlarse mutuamente, para servir de check and balance, de frenos y de contrapesos. Ok, muy bien. ¿Qué sucede si la administración pública no cumple con esto que está aquí? La propia administración pública debe autocontrolarse. Es lo que se denominan los mecanismos de autotutela. Es decir, ellos mismos revisan, caramba, en tales actuaciones estamos violando derechos humanos, vamos a corregir la actuación y listo. Pero ¿qué pasa si la administración pública no se corrige y sigue violando los derechos humanos? Sencillamente debe funcionar otro mecanismo de control que vendría del Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial, a través de sus tribunales, debe revisar qué es lo que hacen los funcionarios de la administración pública, debe determinar si garantizan, si en efecto están cumpliendo esta normativa o cualquier otra que tenga que ver con derechos humanos, con sus actividades. Y ese Poder Judicial tiene que o anular lo que hace la administración pública, sancionar lo que hace la administración pública, tomar correctivos, porque para eso está ahí. ¿Qué pasa si el Poder Judicial dicta una sentencia ordenando la nulidad de los actos de la administración pública que violan los derechos humanos o que no cumplen lo que señala el artículo 20 de esta ley? Bueno, sencillamente estará ejerciendo un mecanismo de control, perfecto. Pero ¿y si la administración pública no le da la gana de acatar esa sentencia y sigue incumpliendo? Entonces tenemos una situación en que el control en general no está funcionando. Es decir, tenemos un poder legislativo que dicta una ley, tenemos un poder judicial que dicta una sentencia, pero tenemos una administración pública que no está acatando los controles. ¿Ok? Y así puedo seguir con el ejemplo de los restantes poderes. De aquí yo llego a la conclusión nuevamente de que hablar de si la administración pública sirve de mecanismo de control para la democracia. Sí, sí sirve de mecanismo de control para la democracia, pero siempre entendiendo que el control requiere que todo el mundo que está involucrado, es decir, todos los poderes del Estado, todos los poderes que tienen que garantizar los derechos humanos, estén clarísimos acerca de que van a controlar, porque forma parte de sus funciones, van a servir de frenos y contrapesos, pero además de eso deben aceptar que deben ser controlados y deben acatar esas decisiones. Si no lo hacen, si no estamos claros todos los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, electoral y el ciudadano, de que todos formamos parte de
un sistema y como sistema debemos controlarnos los unos a los otros y debemos acatar esos controles, pues le estamos haciendo un flaco favor al Estado de Derecho y por supuesto estamos actuando en contra de la democracia. Particularmente yo pienso que la administración pública tiene mucho que dar. No estoy a favor de aquellas posturas que señalan que el Estado debe desaparecer porque estamos en un anarcocapitalismo y que cada uno se puede autorregular. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, pienso que el Estado tiene una función. Así como pienso que el Estado existe y que los diversos poderes existen por algún tipo de razón, no pienso que esos poderes deban ser absolutamente desbordados. La administración pública en Venezuela es una administración pública grandísima, pero así como es grandísima, es también muy ineficiente en muchas de sus actividades y se está ocupando de cosas que no debe ocuparse. Si logramos entender que la administración pública está ahí para hacer una serie de actividades que los particulares no podemos llevar a cabo y que además de eso la administración pública debe cumplir con sus funciones, debe acatar los controles y debe controlar, ¿ok? Y debe controlar. Y sobre todo, el día que entendamos que la administración pública hoy en día no está solo para satisfacer los intereses colectivos, sino que los intereses particulares de cada uno de nosotros son importantes, sobre todo cuando involucran derechos humanos, ese día la administración pública venezolana estará de verdad actuando como debe ser y además estará beneficiando la democracia, que en definitiva es un baluarte importante de nuestro modo y de nuestra vida. ¿Alguna pregunta? He terminado. Gracias a la profesora María Lidia Álvarez por esa exposición. Y ahora pasamos con la profesora Tamara Bejar para consultarle, profe, cómo se relaciona el derecho penal con la aplicación de la justicia real y efectiva y de qué forma tiene que comportarse este derecho penal en un Estado democrático. Hola, buenos días a todos. Es un placer ver estas caras jóvenes inquietas y quiero comenzar un minutico nada más felicitándolos por haber escogido la carrera de Derecho. En un país tan difícil como el que estamos viviendo, estoy segura que muchos de sus familiares les han dicho derecho, de verdad, derecho. ¿Y de qué sirve el derecho en nuestro país? Estoy segurísima. Igual que se van a encontrar con que a partir de la mitad de la carrera, todos sus amigos y familiares van a creer que ustedes pueden resolver todas las cuestiones de derecho. Y cuando se gradúen, de igual forma. Pero, y yo siempre le digo a mis estudiantes que precisamente en unas situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo en este momento, es cuando mayor valor tiene el derecho, sus profesionales y sus estudiantes. Porque lo primero que tenemos que reconocer es que la situación que vive nuestro país no es normal. Y no podemos aceptar esa normalidad. Desde el mismo momento en que nos resignemos a que lo que estamos viviendo es normal, entonces habremos perdido la república, definitivamente. Pero para reconocer que esto no es normal, hay que estudiar, hay que saber cuál es el deber ser. Y por eso es que yo lo felicito por este reto que se autoimponen, porque no es nada fácil hoy en día el derecho en Venezuela. ¿Por qué? Porque simplemente no hay instituciones. Pero además, y cuando no hay instituciones, significa que el ciudadano se encuentra a la deriva, se encuentra indefenso frente a un monstruo que, si normalmente el Estado es un monstruo, imagínense un Estado donde no hay Estado de Derecho. Y esto lo podemos ver en particular con esta área a la cual dedico mi vida, que es el área penal y procesal penal. ¿Por qué? Porque dependiendo del enfoque que tenga ese Estado en el cual el individuo se desarrolle, estas áreas del derecho, tanto penal como procesal penal, van a tener unas características distintas. Si nosotros queremos un Estado, queremos tener un Estado garantista, entonces vamos a
involucrarnos en el derecho penal y en el derecho procesal penal de una manera distinta. Así queremos tener un Estado, o si estamos bajo el yugo de un Estado autoritario, totalitario, etc. Entonces nos vamos a encontrar con dos visiones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que luego de la vida, y digo la vida entre comillas porque se supone que en Venezuela no hay pena de muerte, se supone, en Venezuela no hay pena de muerte constitucional y legalmente instituida, pero sí en la práctica, tenemos que reconocer que después de la vida, y para algunas personas la dignidad, el siguiente valor más importante del ser humano, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Tener una casa, tener un carro, o es la libertad? Es sin duda alguna que la libertad. Y ahí es donde el derecho penal y el derecho procesal penal se meten en nuestra vida. Y por eso es que ambos constituyen un elemento de utilización por parte del Estado a los fines de que éste logre sus objetivos. Repito, si queremos un Estado totalitario, vamos a tener un tipo de proceso y tipos de delitos. Si queremos un Estado garantista, vamos a tener otro. En la democracia se supone que se desarrolla un Estado predominantemente de naturaleza acusatorio, donde hay garantías para el ciudadano. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tanto el derecho penal como el proceso penal forman parte de esa herramienta del Estado para controlar al ciudadano si no se le da un buen uso, ¿verdad? Donde lastimosamente es lo que estamos viendo hoy en día que ocurre en nuestro país. Pero en el deber ser, por el contrario, tanto el derecho penal, en el que además yo creo que lo ideal en un Estado democrático es un derecho penal mínimo y no amplio, es decir, yo por supuesto que creo en la existencia de la necesidad de un Estado, pero yo también creo en la existencia de un Estado mínimo que se dedique a ciertas y determinadas áreas exclusivamente, sin invadir tanto la libertad del ser humano. Pero por supuesto que dentro de esa actividad está la administración de justicia. Y en ese sentido, el derecho penal primero nos dice, bueno, ¿qué conducta va a ser considerada delito? ¿No? Entonces nosotros vemos cómo tenemos un derecho muy invasivo en la cual en vez de que las partes puedan resolver sus conflictos, el Estado interviene, o por el contrario, tenemos un derecho penal mínimo en el que el Estado deja que los particulares traten de resolver la mayor parte de sus controversias sin tener que penalizar y castigar a la persona. Eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos un derecho procesal penal, porque el derecho penal solo, ¿cómo se materializa? Si a mí me dicen, bueno, sí, cometiste un delito, ¿y ahora qué hago? Es verdad, cometí un delito, ¿y qué hacemos con eso? Para la materialización de la imposición de la sanción o para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, que puede ser en todo caso una sentencia absolutoria, no necesariamente tiene que ser una condena. Ojo, recuerden, ustedes lo van a ver, que hay una presunción de inocencia siempre, que solamente queda desvirtuada con una sentencia de condena. Pero en todo caso, es el derecho procesal penal el que me va a permitir materializar la exigencia de esa responsabilidad o el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Pero ese proceso, y esto es muy importante que lo entendamos, más allá de los derechos de la víctima, que por supuesto que son fundamentales y que afortunadamente a partir de los años 90 vuelve a tener como que importancia la víctima en el proceso y se rescata esa figura, tenemos que entender, sin embargo, que el derecho procesal penal y el proceso en general, lo que viene es a decirle, Estado, tú, que en virtud de ese pacto social que hemos realizado nosotros, te atribuimos a ti la capacidad de administrar justicia, ¿verdad? Tú no lo puedes hacer de una manera caprichosa, de una manera que atropelle al ciudadano, porque tenemos a un individuo que es insignificante ante esa, ante esa enorme entidad que es el Estado. Y por lo tanto, se establecen ciertas normas que le dicen al Estado, tú tienes derecho a juzgar, tú tienes derecho a administrar justicia, pero bajo ciertas y determinadas normas que le brinden seguridad jurídica a ese ciudadano.
¿Ok? Entonces, en la medida en que las normas sean claras, en mayor medida el ciudadano se va a sentir mejor y se va a sentir más protegido. Y en ese sentido, es por eso que es muy importante que entendamos que en un Estado democrático de derecho, el juzgamiento debe ser un juzgamiento además público, en el sentido de que la comunidad en general pueda supervisar qué es lo que está sucediendo y que el mismo se materialice dentro de ciertos parámetros. Por eso es que tampoco en un Estado democrático es suficiente que exista un juicio. Es necesario que ese proceso sea un debido proceso, es decir, que se cumpla con todas las garantías necesarias para que ese individuo pueda desarrollar todas sus inquietudes y que la comunidad también tenga una respuesta que sienta que fue la adecuada. ¿Ok? Entonces, sobre ese particular es muy importante que siempre tengamos presente que solo un Estado democrático con garantías en donde el individuo es fundamental y no un colectivo, porque aquí, fíjense, el colectivo está formado por individuos, por cada uno de nosotros. No somos una masa amorfa, aquí cada uno tiene un corazón, aquí cada uno tiene a una persona a la que quiere, aquí cada uno tiene un deseo, ¿verdad? Y no puede confundirse ese sentimiento. Entonces, en la medida en que el individuo es reconocido y en la medida en que se le brinden garantías para su correcto desarrollo, es que vamos a estar en presencia de un Estado democrático y garantista. Lastimosamente, repito, en nuestro país nosotros hemos visto cómo en la apertura de algún año judicial, por ejemplo, ya que la profesora María Lidia hacía referencia a la separación de poderes, una presidente del Tribunal Supremo de Justicia en su momento, en la apertura del año judicial, dijo, en Venezuela tenemos un gran problema y es la división de poderes. Y a mí me pareció, yo dije, ella tiene toda la razón. En Venezuela la división de poderes es un gran problema porque la división de poderes debilita el Estado totalitario, que es lo que le faltó decir, ¿no? Pero nosotros nos enfrentamos a esa realidad. Entonces, depende de nosotros tener nuestras ideas bien claras y entender que mientras menos controle el Estado del ciudadano, mayor libertad va a tener y mientras más garantías le brinde para que no se sienta avasallado por el Estado, más democrático será y garantista ese Estado. Ajá. Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias a la profesora Tamara Bejar. Creo que es interesante ver que a pesar de que son un panel que todas fueron invitadas por nosotros, tienen posiciones quizás contrarias respecto a la forma en la que ven el tema de la justicia y la democracia. Creo que es parte de este conversatorio. Pasamos ahora con la profesora Mariana Romero, preguntándole, profe, en el marco del Sistema Interamericano de Protección, ¿qué representa la justicia como fin y como derecho? Y luego, ¿cómo se puede hablar de derechos humanos y cómo se puede hablar de la democracia? O sea, ¿qué tipo de relación se plantea allí? Bueno, gracias, bienvenidas todos y todos. Ciertamente este es un tema complicado, con muchas aristas, con muchas visiones y especialmente en un contexto como el venezolano, donde probablemente la mayoría de ustedes no nació en democracia y se preguntarán qué es democracia y cómo es vivir en democracia. Ni siquiera yo podría decir que he vivido en democracia porque estaba muy pequeña antes de que entrara el actual régimen al poder. Así que tampoco podría decir que a ciencia cierta he vivido en democracia. Eso es parte de lo que me llevó también a estudiar Derecho y a especializarme específicamente en derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos fungen como el principal muro de contención frente al Estado. Es decir, el Estado tiene que tener, como decía la profesora Tamara, la mínima interferencia en la vida privada de los ciudadanos, garantizar, proteger y respetar las libertades fundamentales y especialmente la dignidad de las personas. Cuando hablamos de la dignidad de las personas, esto no quiere decir simplemente estar vivos, poder expresarnos, tener libertad de conciencia, participación política, no. También implica tener acceso a educación de calidad, a servicios básicos de calidad, entre otras cosas, porque finalmente
todos los derechos humanos son de igual importancia y no son jerarquizables, porque todos son necesarios para que el ser humano pueda ver garantizada su dignidad. En ese sentido, vemos que surgen a lo largo de la historia mecanismos externos a los estados para ser también ese órgano que vele porque, en efecto, las instituciones cumplan con sus deberes de proteger, respetar y garantizar estos derechos. Es allí cuando surge el sistema interamericano. Tenemos también el sistema de Naciones Unidas, que surge justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, con ese mismo fin, de garantizar la protección de la libertad, la vida, las creencias de las personas bajo los principios de igualdad y no discriminación. Posteriormente, pues el sistema interamericano nace en un contexto más reducido que se circunscribe a nuestra región. Y nace con ese fin de poder garantizar justicia a todas esas víctimas de violación de derechos humanos que en las instancias internas de esos estados hayan sido víctimas de estos abusos y se mantenga una impunidad frente a ellos. Inicialmente el sistema interamericano nace con una intención de quizás más política. El sistema interamericano está compuesto por 3 órganos principales. La Organización de Estados Americanos tiene su Asamblea General, que está conformada por principalmente los ministros de Relaciones Exteriores, cancillerías, etcétera, y un consejo permanente que también maneja ya el ámbito más político. Tiene la Comisión Interamericana, que es un órgano de carácter más técnico, y tiene la Corte Interamericana, que fue el último órgano del sistema interamericano que nace, con el fin de proveer justicia a las víctimas. Antes de que existiera la Corte o la propia Comisión, eran los propios estados quienes entre sí se evaluaban o se decían cosas, y allí hacía falta la visión de las víctimas, de las necesidades de la población, y justamente en el contexto de las dictaduras del Cono Sur, los conflictos de Centroamérica, cuando inicia la Revolución Cubana, la dictadura también de Dominicana, van haciendo también la Comisión Interamericana, cuyo primer presidente fue además Rómulo Gallegos, venezolano, digamos uno de los padres también de la democracia de Venezuela, a mi criterio, y él lleva una perspectiva nueva a la Comisión o al sistema interamericano en general, que es justamente la necesidad de que las víctimas sean escuchadas, sean tomadas en cuenta para poder avanzar hacia procesos de justicia reales que garanticen además la reparación integral para la reivindicación de las situaciones jurídicas infringidas, tomando en cuenta que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos hay situaciones que materialmente van a ser imposibles de restituir. Si una persona es víctima de una ejecución extrajudicial, no va a haber ninguna acción que restituya la vida de la persona. No tenemos esa capacidad de resucitar a una persona. Entonces es buscar maneras para garantizar la justicia, garantizar la reparación y reivindicar esa situación jurídica infringida de algún modo que sea satisfactorio para las víctimas, pero que además tenga un efecto transformador en la sociedad. Y ahí es cuando entran las garantías de no repetición, porque de nada nos sirve simplemente garantizar justicia frente a un caso concreto si no sentamos las bases para que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Y allí es cuando, repito, los derechos humanos están como ese muro de contención a los poderes que puede tener el Estado frente al control de la ciudadanía y evitar que interfieran más allá de lo necesario en la vida privada de los ciudadanos, y que de hacerlo podamos tener mecanismos para pues poner freno a esos abusos que pueda cometer el Estado. Y allí es cuando empezamos a ver la vinculación también de derechos humanos con democracia. ¿Por qué? Sin derechos humanos no podemos hablar de democracia, y lo mismo a la inversa. Además, los derechos humanos son fundamentales para garantizar y para el fortalecimiento de la existencia de un Estado de Derecho. Por eso es que vemos cómo la necesidad de que efectivamente podamos velar por instituciones sólidas, por la separación de poderes, porque en cada una de las instituciones del poder público que existen, no solo en Venezuela, sino en el mundo, hayan
controles para que puedan garantizarse los derechos humanos y en consecuencia las libertades fundamentales de los ciudadanos, es cuando los derechos humanos pues cobran mayor importancia. Y ahí, volviendo al contexto actual, parte de lo que nos debe motivar, y yo creo que ahí también la Universidad Católica tiene un componente muy importante, que es esa formación integral, más allá de solo la teoría, el poder conocer cómo esa teoría no se aplica en nuestra realidad, en nuestra práctica, y empezar a repensar qué es lo que nosotros desde nuestros espacios podemos hacer para garantizar que haya vigencia de los derechos humanos y en consecuencia podamos tener un sistema democrático sólido y un Estado de Derecho que se cumpla a cabalidad. Entonces, la realidad es que sí, libertad, derechos humanos y democracia y Estado de Derecho están vinculados, son todos parte de una misma necesidad y la justicia entra en esos componentes que son necesarios para poder hablar de democracia, para poder hablar de Estado de Derecho, y es cuando el sistema interamericano, a través de, además, algo que a mí me parece maravilloso, que se llama el control de la convencionalidad, no sé si ustedes ya han visto derechos humanos o todavía no, o si conocen lo que es el control de la convencionalidad, pero a mí me parece que es algo maravilloso. Y si vemos en nuestra Constitución, artículo 23 y artículo 22, Venezuela da jerarquía constitucional a los derechos humanos y a los tratados de derechos humanos. En consecuencia, se obliga y se somete a esos controles que instancias internacionales puedan tener cuando el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, justamente para poder luchar contra esa impunidad que viene dada por la represión, por el control social, por la falta de institucionalidad democrática que existe. Y lo que nos quiere decir el control de la convencionalidad, para quienes no lo conocen, es que hay una interrelación entre el derecho nacional con el derecho internacional y la aplicabilidad del derecho internacional en el derecho interno. Y cómo debemos procurar esa universalización de los derechos humanos para que los estándares internacionales puedan ser aplicados en instancias internas, pero que a su vez los órganos internos de un Estado puedan desarrollar y dar progresividad a los derechos humanos, porque solo de esa forma vamos a avanzar hacia eso que es lo que todos queremos, que es estados democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuando los estados no cumplen esto, entonces aparece el control de la convencionalidad, que quiere decir que estos órganos del sistema interamericano pueden ejercer un control sobre el Estado y determinar la responsabilidad frente a esas violaciones que está cometiendo, frente a esos abusos, y de esa manera entonces avanzar hacia procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es lo que requiere la sociedad. Lamentablemente, nuestra región en general, no solo Venezuela, es muy débil a nivel de garantizar la democracia, de garantizar el Estado de Derecho. Todavía hoy en día es muy inestable, son muy inestables los sistemas de gobierno en la región, y es cuando más vigencia cobra el sistema interamericano, y cuando más necesario se hace que hayan abogados y abogadas que tengan esa visión más allá de solo el derecho privado o el derecho público interno, sino con una visión del derecho internacional, y puedan aplicarlo desde cada una de sus áreas para pues efectivamente garantizar la democracia, porque la democracia es un valor que, al igual que la libertad y que al igual que los derechos humanos, son inherentes a cada persona y están en cada área de nuestra vida, y cada acción que hacemos tiene que ver con estos elementos. Y a partir de allí, entonces, nosotros tenemos que trabajar y ejercer nuestras actividades en función de garantizar eso, no solo a nivel individual, sino también bajo una perspectiva de esfera colectiva, porque pues también la convivencia ciudadana y la convivencia en sociedad implica que cada uno de nosotros en nuestros espacios respetemos esos principios de igualdad, de no discriminación, para poder entonces garantizar un Estado de Derecho y sistemas democráticos sólidos. Gracias. Gracias, profesora Mariana Romero. Y ahora
seguimos con la profesora Mariana, también del otro extremo, pero esta pregunta va orientada más, digamos, a su ejercicio directo sobre cuál es la importancia de garantizar el acceso a la justicia como un derecho fundamental e inviolable en los estados de excepción, y la enunciación de principios democráticos en las constituciones es suficiente para poder vivir efectivamente en democracia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de iniciar mi intervención, yo quiero felicitar a la Escuela de Derecho y también al Centro de Estudiantes, porque esta es una de las primeras veces que veo que en un panel habemos mujeres dando una ponencia. Eso no es algo regular, es algo que quiero felicitar y quiero solicitarles un aplauso a la Escuela de Derecho y al Centro de Estudiantes. El tema de la lucha feminista no es mi área, pero me sorprende gratamente. Yo creo que todo el mundo tiene su área de lucha, ¿no? Pero me sorprende gratamente y uno tiene que visibilizar tanto lo malo como lo bueno, ¿no? Entonces es muy importante que existan espacios plurales donde podamos participar las mujeres, y en la mayoría, o sea, nosotros estamos inmersos elegimos una carrera que lamentablemente a veces es un poquito machista y no nos da tanta visibilidad. Las mujeres siempre nos tenemos que esforzar mucho más para que se note que somos muy inteligentes y que somos muy trabajadoras también. ¿Verdad? Bueno, y en el derecho penal, muchísimo más. Entonces, de verdad, los felicito, estoy muy gratamente sorprendida. Bueno, la pregunta con respecto a los estados de excepción, yo creo que los estados de excepción, bueno, yo me enamoré de los estados de excepción hace más de 5 años, es una institución muy poco estudiada en el derecho en términos generales, puesto que no es puramente una institución jurídica, sino que es muy permeada de hechos políticos, bueno, como muchas cosas en el derecho, ¿no? Pero ha sido más estudiada desde el punto de vista político que desde el punto de vista jurídico. Entonces, bueno, siempre vale la pena tomar lo que más nos apasiona e investigarlo a profundidad. El tema de los estados de excepción, además de ser fascinante, involucra muchas áreas del derecho, como lo es, y lo máximo que siempre debemos de pensar y guiarnos, es el tema de la democracia, es el tema del Estado de Derecho y es el tema de la separación de poderes. Los estados de excepción es una de las instituciones que más involucran controles por parte del Estado. Tiene un control político por parte de un control autorizatorio por parte del Parlamento, tiene un control constitucional, judicial, por parte de los tribunales constitucionales o la sala constitucional en el caso de Venezuela. Yo considero que el derecho debería evolucionar para que también esta institución de los estados de excepción, que es tan importante, tenga un control ciudadano. Ya Colombia ha avanzado un poco en esta área desde el año 2009 con una sentencia que pronto les comentaré. Entonces, vemos que aún en situaciones de excepcionalidad, aún en situaciones de anormalidad, en medio de la dicotomía que enreda los estados de excepción, que es cómo yo, para garantizarte tus derechos fundamentales, precisamente tengo que restringirte la garantía de ciertos derechos. Entonces, esto es como un barco, imagínense un barco en alta mar, en la cual las olas están casi sobrepasando los niveles del barco y el barco se tiene que mantener navegando. Entonces tiene que haber un excesivo equilibrio entre el mantenimiento de los principios democráticos, del Estado de Derecho y el poder político que pueda tener el Ejecutivo en términos no solamente del presidente de la República, sino el poder que tengan todos los ministros que forman parte del tren ejecutivo para poder planificar y ejecutar medidas tendientes a garantizar el mantenimiento del Estado y a la vez
no violar los derechos humanos. Entonces, imagínense cómo hacemos en un caso de guerra, en un caso, bueno, el caso más próximo que tenemos en nuestra historia contemporánea, el caso de las pandemias, ¿cómo hacemos para salvaguardar la vida y las condiciones sanitarias de nuestra población, restringiendo precisamente sus derechos, bueno, la garantía de sus derechos? Entonces, es algo que afecta gravemente a la democracia. De pronto, a nivel mundial, el tema de los estados de excepción se ha encontrado más en boga los últimos 2 años, como les comenté, por el tema del COVID-19, pero en Venezuela ya nosotros, desde el año 2020, ya sufríamos las consecuencias de los estados de excepción. El último estado de excepción decretado en Venezuela fue en febrero del año pasado, y actualmente se decretó un nuevo estado de excepción, pero ya no en todo el territorio nacional, sino en determinados estados por temas de las precipitaciones que bueno, evidentemente causaron estragos importantes, ¿no? Pero a partir de 2020, por una situación en la frontera, empezó el Ejecutivo con una conducta sistemática de declaratoria de estados de excepción. Conforme fueron pasando los meses y, por supuesto, con la venia de los poderes que están políticamente controlados y carecen de separación de poderes, fueron aceptados, autorizados por los poderes. Por los poderes que tenían el control de los controles autorizatorios del estado de excepción. Sin embargo, la Asamblea Nacional en el momento desautorizó al Ejecutivo para emitir estos decretos de estados de excepción, pero como ya conocemos todos el triste cuento, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato, por lo cual el poder ya autorizatorio, el control político que ejercía la Cámara sobre los decretos de estado de excepción se encontraba anulado. Solamente nos quedaba el control judicial, el control constitucional de los estados de excepción en manos de la Sala Constitucional. La misma sala que ha emitido un montón de sentencias que nos han llevado a donde estamos ahora, a una grave crisis institucional, porque ya no se puede llamar de otra, o sea, ya no hay un escalón más allá de la grave crisis institucional que sufrimos los venezolanos. Entonces, me gusta mucho, a ver, yo he estado de última porque puedo tomar un poquito de lo que hablaba la profe María Lidia y lo que hablaba Mariana sobre el tema de los controles y el tema del control de la convencionalidad. Fíjense, la enunciación, una de las preguntas era, ¿la enunciación de los principios es suficiente en casos de estados de excepción para garantizar la democracia? Y bueno, evidentemente el Estado de Derecho, los derechos humanos. Evidentemente vemos que no, porque hemos estado viviendo una situación de excepcionalidad atemporal. Hay un fenómeno regional que es el llamado el ius constitucionale comune. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sobre esto en sus aulas de clase. Es un fenómeno que viene de un movimiento constitucional que se llama el constitucionalismo transformador, y habla más o menos de una dinámica de diálogo, una dinámica multinivel de interpretación y permeabilidad de decisiones tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de decisiones de tribunales constitucionales internos que pudieran ser tomados en cuenta para la evolución y la innovación y el respeto y la garantía de los derechos humanos. Por supuesto que también para reforzar los criterios en democracia y los estándares internacionales de democracia. Eso es algo que en Venezuela hemos estado muy atrás, pero siempre podemos tomar buenas prácticas, casos exitosos en otros países que utilizando el ius constitucionale comune han logrado tener algún diálogo jurisprudencial que permita poder avanzar, poder evolucionar en criterios, en jurisprudencia y tomar normativas o adoptar
normativa interna a la luz de lo que se comenta a nivel internacional. Entonces, esto es un fenómeno que el Estado soberano, como nosotros lo sufrimos ahorita, ese Estado que dice que primero es la soberanía antes que los otros principios democráticos, se ve superado por un Estado abierto, un Estado que es más permeable, un Estado que permite, que no es tan arrogante, un Estado que permite otros criterios en pro de la defensa de los derechos humanos, en pro de la garantía de los derechos individuales de las personas. Entonces, la respuesta es no, los principios no son suficientes. Considero que Venezuela, uno de los aspectos más importantes que debe avanzar es en el control de la constitucionalidad, es en aceptar que la soberanía de pronto a veces nos puede también hacer involucionar, hacer que caigamos en una violación sistemática de derechos humanos por arrogantes, pecar por arrogantes y pensar que somos los dueños de la realidad, de la verdad. En el caso de El Salvador, es un caso bastante importante que si les llama la atención pueden revisar. El caso de El Salvador, con los decretos de estado de excepción a raíz de la pandemia, la Corte Constitucional perdón, no es El Salvador, es Ecuador, se permitió declarar la inconstitucionalidad de los decretos de estado de excepción, argumentando que ya había pasado, en ese momento habían pasado algo así como 9 meses de la pandemia y ya no era imprevisible las condiciones las condiciones que estaba sufriendo la población, por lo cual debían de adoptar su normativa interna a los fines de garantizar los derechos humanos, garantizar las condiciones de sanidad y volver a la normalidad, porque entienden a raíz de opiniones consultivas de la Corte Interamericana, a raíz de la jurisprudencia, a raíz de también casos exitosos como Colombia, que los estados de excepción son excepcionales, tienen un carácter de temporalidad importante en virtud de la garantía del Estado de Derecho y no caer en arbitrariedades. Siempre va a ser mejor que el Estado, siempre va a ser mejor, no, siempre es necesario que el Estado se encuentre en el marco de el Estado de Derecho, que es lo único que la verdad, que también lo rescato de la profe Tamara, es lo único que te va a permitir la libertad. En la medida que el Estado esté más controlado, yo no me metería a hablar si el Estado debe ser más amplio o más mínimo. Yo creo que eso depende ya de la filosofía del Estado, del gobierno. Pero sí considero que así sea grande o sea limitado, el Estado debe estar excesivamente controlado. Eso es lo único que nos va a dar la garantía a nosotros, como ciudadanos, de poder mantener la libertad, no solamente la libertad, sino poder tener la alternativa de que en casos de abuso de poder acudir a las instancias judiciales para poder reclamar nuestros derechos. Evidentemente, la herramienta clásica y la única que tenemos para este tipo de casos sería el amparo constitucional. Podría ser una acción de nulidad en contra de los decretos de estado de excepción, que por supuesto ahorita como el ciudadano no se siente libre y no tiene un sentido de confianza con el Poder Judicial, no nos atrevemos a tales atrevimientos, valga la redundancia. No somos tan atrevidos como para desafiar el Estado en ese sentido, porque bueno, estamos en una situación excepcional mantenida en el tiempo. Entonces, pienso que una de las características, bueno, y en el caso colombiano, bueno, Latinoamérica ha estado siempre rodeada de muchas crisis políticas que las solucionamos con constituciones nuevas y con normas nuevas y todo nuevo y todo por abajo sigue igual. Pero Colombia ha tenido unas sentencias que han sido de manera latinoamericana, a nivel regional, muy buenas a la hora de estudiar los estados de excepción. Es una sentencia del 2002, una sentencia del 94, una del 2002 y una del 2009, que son unas sentencias que le ponen unos límites bastante claros, bastante establecidos a los estados de excepción, y en el 2009 incorporan el derecho a la participación ciudadana en el estado de excepción, cosa que me parece grandiosa porque
hay derechos humanos que no deben ser restringidos. Y yo creo que uno de los derechos humanos que no deben ser restringidos, y bueno, obviamente también a nivel internacional y a nivel constitucional es así, es el acceso a la justicia, pero también la participación ciudadana, bueno, en ciertas herramientas debe ser ininterrumpible en el tiempo. Entonces, pienso que el estado de excepción es uno de los mecanismos del Estado que de manera dicotómica intenta salvaguardar la continuidad del Estado y puede utilizarse como una herramienta práctica muy buena para volver a la situación anterior que dio origen al estado de excepción, o puede utilizarse como una herramienta de control político y control social increíble para ¿cómo le explico? O sea, para controlar a los pueblos, dicho un poquito de manera política. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias a la profesora Mariana Campos por su intervención. Y ahora pasamos a una sección del conversatorio, quizás con respuestas más breves, pero que perfectamente pueden responderles de acuerdo a su comodidad. La que desee contestar esta pregunta está en su total potestad. Entonces, aunado quizás a la participación ciudadana mencionada por la profesora Mariana, está ¿qué papel juegan las instituciones democráticas de cara al combate contra los retos de la actualidad? Por ejemplo, cambio climático, la lucha contra la pobreza, la globalización, este tipo de situaciones, y de qué manera sería posible en el contexto nacional actual que se produzcan en Venezuela instrumentos jurídicos para abordar estos retos. Bueno, vamos de atrás de la pregunta hacia lo primero. Posibilidades de que actualmente eso pase, nulo. Nulas porque los intereses actuales de quienes ocupan las instituciones están dirigidos a la permanencia en el poder bajo cualquier costo, y por eso lo que estamos viendo es mayor control social, mayor represión, mayor cierre del espacio cívico y democrático, y poco interés real o significativo en garantizar derechos, cumplir con los objetivos del milenio. Por lo tanto, temas medioambientales, cuando vemos lo que está pasando con el arco minero, vemos que ciertamente no hay ningún interés. Por el contrario, hay normas que promueven el extractivismo sin ningún respeto o garantía de derechos o intereses de la población que allí está, sino que promueven la protección de los intereses económicos, ni siquiera del Estado, sino de aquellos que tienen parte en ese particular. Por lo tanto, retos hay bastantes, no solo en Venezuela, sino a nivel global, porque justamente cuando situaciones como el cambio climático, la globalización, los objetivos del milenio, tienen interferencia con los intereses económicos de los estados, vemos que esa justamente falta de control o discrecionalidad que pueden tener las instituciones lleva a que se superpongan los intereses del Estado por sobre la protección de las libertades y de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que la pandemia justamente fue un ejemplo de ello, porque las acciones que se tomaron a nivel mundial lo que propiciaron fue mayor desigualdad, incremento de la pobreza, más vulneraciones a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y eso da muestra de que falta mucho por hacer. Hace falta fortalecer las instituciones y que allí nosotros tenemos un rol muy importante desde distintos espacios, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel de, bueno, cómo controlar y cómo materializar la aplicabilidad de los derechos humanos para poder pues alcanzar todos esos objetivos que la globalización nos presenta. Gracias. Yo quiero ser muy puntual en un aspecto, ¿no? Porque además esto tiene que ser así, bien cortico. Lo que garantiza una democracia, sin duda, es el fortalecimiento de sus instituciones. Cuando las instituciones son fuertes, independientemente de quién esté en el Ejecutivo,
porque tendemos a creer que el Ejecutivo es el poder más importante y no lo es. Pero hay un elemento sobre el cual debemos insistir, y es que las instituciones son las personas que la componen. Y entonces la mentalidad de las personas que integran esas instituciones es lo que va a determinar el camino que vamos a adoptar. Esta universidad, este salón no es el salón. Este salón somos todos nosotros y cómo nosotros lo llevamos. Entonces, mientras sigamos teniendo en Venezuela una idiosincrasia que obedece a un poder absoluto vinculado, un presidencialismo tan exacerbado donde el resto de los poderes se pliegan a él, y donde además las instituciones como tal tienen un criterio que no es el respeto de las garantías, los valores democráticos, no importa cuántas instituciones hagamos, no importa cuántas leyes dictemos, nunca vamos a poder avanzar. De hecho, nosotros podemos decir que Venezuela se caracteriza por aquel lema, dime que te jactas y te diré de qué adoleces. ¿Okay? Nosotros vemos unas leyes, más allá de unas leyes nefastas, que aquella famosa ley del odio, por ejemplo, o un montón de otras leyes que no tienen ningún sentido, más allá de eso, hay unas leyes que en su contenido pues son una maravilla. Yo le comentaba ahorita a sus compañeros del Centro de Derechos Humanos, perdón, del Centro de Estudiantes, si ustedes le revisan el Código Orgánico Penitenciario, por ejemplo, ustedes van a ver que esto es una maravilla, que la clasificación de los presos, la condición de las instalaciones, y sin embargo nuestra realidad es abominable. O sea, la imaginación de ustedes no da para entender lo que pasa en las cárceles en Venezuela. Entonces, nosotros nos caracterizamos por eso. Tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que Mariana está hablando del feminismo y de las mujeres. Sí, qué bonita la ley, que además adolece de muchos errores, de muchos vicios, pero más allá de eso, ajá, ¿y la tasa de feminicidio en este país cómo va? ¿Y la revictimización de las mujeres cómo va? Entonces, mientras no cambiemos la mentalidad y no entendamos cuál es el rol que cada uno de los ciudadanos tenemos en nuestra colectividad, porque ese es otro elemento, los venezolanos no ejercemos nuestra ciudadanía. Y en la actualidad no la ejercemos por miedo. Y en el pasado no la ejercíamos por comodidad y por ignorancia. Y en la medida en que entonces nosotros no asumamos nuestra condición de ciudadanos y que por lo tanto tenemos derecho a exigir, nada va a cambiar. Un complemento, gracias, a las dos, no, a las tres. Un complemento. Bien, ¿podremos o no podremos? Es decir, estamos hablando de un país en el que las instituciones, no es ahorita, no funcionan desde hace mucho tiempo, y en algún momento se ha señalado que porque no funcionaban antes, pues entonces probablemente tenemos lo que está ahorita, ¿sí? Entonces, el complemento mío es el siguiente. Podemos en un país donde existe de manera generalizada, continuada y sistemática violaciones de derechos, violaciones del ordenamiento jurídico, leyes que son preciosas. Ustedes leen esta ley para el respeto a los derechos humanos por parte de los funcionarios y nadie puede objetar que es bonita, muy bonita, ¿verdad? Pero si no la llevamos a la práctica, no existen controles y los poderes no funcionan, queda en una simple declaración de principios. Digamos que matamos unos cuantos arbolitos imprimiendo esto, pero no sirve para más nada. ¿Se puede o no se puede salir de esta situación? Claro que se puede. Voy a traer a colación algo que estaba diciendo la profesora Mariana. Existe una figura que es el Estado, el control de convencionalidad, correcto, que es una figura maravillosa, creada a nivel del sistema interamericano, para hacer que los países que forman parte del sistema interamericano cumplan con los tratados, pactos, convenios en materia de derechos humanos y que sean dentro de cada uno de los países los tribunales y las autoridades las que se vean obligadas a tomar esas normativas interamericanas y aplicarlas a través de sus instancias internas. Por lo tanto, hay una convencionalidad interna y una convencionalidad externa, está bien. Pero además, unido a eso, en Colombia se ha hecho el desarrollo de lo que se denomina el estado de cosas inconstitucional, que es más o menos que el Estado se acostumbra a violar por acción o por omisión los derechos de todo el mundo y nadie le pone coto, nadie le pone
un límite. Y estamos hablando de una violación desde las altas instancias, desde las altas esferas. Pareciera que es algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día. ¿Pudieron superarlo en Colombia? Bueno, en Colombia, justamente, los ciudadanos se pusieron de acuerdo, los pensantes se pusieron de acuerdo, los abogados éticos y que querían de alguna manera que el país saliera de una situación caótica que tenía Colombia, porque se estaban violando los derechos humanos, pero de manera atroz, y desde las instancias de poder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, empezaron poco a poco a generar una masa crítica que hizo que dentro del Tribunal Constitucional empezaran a producirse sentencias. A lo mejor los magistrados que estaban ahí no tenían muchas ganas de dictarlas, pero no tuvieron más remedio porque la masa crítica, la opinión de la ciudadanía, los abogados pensantes decidieron presionar justamente para que el Poder Judicial en su más alta instancia tomara cartas en el asunto. Y empezaron a dictar sentencias que obligaban al Estado a dejar las actuaciones y las omisiones violatorias de derechos humanos, y poco a poco el Estado colombiano fue superando, cosa que no significa que hoy en día sea un ejemplo absoluto de democracia, ni tampoco un ejemplo absoluto de respeto de los derechos humanos, pero desde el Tribunal Constitucional empezaron a gestarse las medidas para lograr que el Estado regresara a un carril. ¿Y cuál era ese carril? El de la reinstitucionalización, el de la justicia, el de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, ¿tenemos una situación atroz? Sí. ¿Que la tenemos hace bastante tiempo? Sí. Pero que puede ser cambiada también. Colombia pudo, está pudiendo. ¿Por qué Venezuela no? Yo no iba a hablar, pero creo que tengo que hablar. Hace poco yo estaba reunida con el profesor Abeledo y él me decía que el Estado nunca se acaba, el Estado nunca muere. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como abogados tenemos que entender, y cuando todo está destruido, lo chévere es que todo está por construir. Eso es lo más importante que tenemos que entender como abogados y como operadores de derecho que ustedes van a hacer. Y que ya nosotros, bueno, estamos en eso, ¿no? Así como hace mucho tiempo algún presidente decía, todas las cartas están sobre la mesa, todos los mecanismos están sobre la mesa. Existe una constitución y existen muchos tratados que nos dan muchísimos mecanismos como abogados y como ciudadanos para impulsar el cambio. Y el cambio, y va a sonar muy romántico, y lo es. Y porque así tiene que ser, porque las cosas románticas son las que nos motivan a seguir adelante, porque sin lo romántico no somos seres sin alma, ¿no? La única manera de echar el país para adelante es haciéndolo nosotros desde nuestra esfera, así sea desde estudiantes. O sea, iniciativas como estas son súper buenas porque ustedes se dan cuenta que hay algo más después de graduarse. Yo creo que ahorita hay una crisis terrible de los muchachos que se gradúan y no saben por dónde empezar. Yo cuando me gradué, bueno, más o menos sabía, no tenía tan claro que era el derecho constitucional, pero sabía que era el derecho público. Entonces, o sea, utilizar todos los mecanismos. El Estado no es solamente el poder ejecutivo, el Estado es muy grande, gracias a Dios, en el caso de que se pueden tomar absolutamente todas las posiciones. Yo ahorita formo parte del Estado, entonces no, para mí sería incongruente decir que no hay nada por hacer, porque yo desde el municipio de Baruta estoy aportando un poquito para contribuir al mejoramiento del Estado. Ahorita, a esta hora, están aprobando en la alcaldía de Baruta una ordenanza de no discriminación. Eso, en verdad, hace una diferencia con otros municipios. Entonces, sí, y porque las normativas no solamente son a nivel nacional, también se pueden impulsar normativas a nivel de estados y de municipios que vayan impulsando hacia arriba y que vayan haciendo que esa masa ciudadana entienda que se pueden originar cambios desde lo más pequeño. Gracias por todos los aportes, profesoras. Y ahora pasamos con
la siguiente pregunta de esta misma tanda, que es, ¿cómo podemos lograr un fortalecimiento de la enseñanza de la justicia fuera de la carrera de Derecho? ¿Y cuáles aportes serían fundamentales desde su área de conocimiento para la reconstrucción de la democracia en Venezuela? Bueno, aquí breve. Lo principal, en mi caso, que mi experticia es derechos humanos, los derechos humanos son inherentes a todas las personas y ahí la importancia de empoderar a todos los ciudadanos de que conozcan cuáles son sus derechos, cómo defenderlos, cómo exigirlos, porque eso es lo que va a servir para que la ciudadanía en general pueda acudir a todas las instancias de poder, como decía Mariana, sea municipal, estatal o a nivel nacional, para demandar la reivindicación, el respeto, la garantía y la protección de sus derechos. De esa manera es que vamos a poder contribuir desde cada uno de nuestros espacios al fortalecimiento de la democracia, al fortalecimiento del Estado de Derecho y en consecuencia a que todos los ciudadanos que sean víctimas de abuso puedan alcanzar la justicia. Dos elementos fundamentales. Ratificando lo que dice Mariana, la educación. La educación es fundamental a todo nivel, desde que estamos en primaria. Conocer nuestros derechos significa empoderarnos. Y el segundo elemento, la organización. La sociedad civil siempre tiene que estar organizada para poder ser escuchada y así poder avanzar. Gracias. Bueno, desde la óptica de la universidad, me parece que organizar eventos como este más a menudo no sería mala idea. También pueden entrar hombres al panel, ¿no? Sí, claro. Y me parece sumamente importante eso. Y bueno, tratar siempre, tener como norte que además de ser profesional, eres ser humano y tienes gente conocida, tu familia, tus amigos, etcétera, o sea, también el día a día, sin necesidad de meterte en tu lugar de trabajo, el día a día, tal como tú te comportes, probablemente las demás personas se comportarán así contigo. Suena una cuestión medio religiosa, pero realmente el derecho a veces se alimenta de muchos aspectos que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con los convencionalismos y tienen que ver también con la religión. Eso lo vimos en Teoría General del Derecho 1, ¿verdad? Entonces, tener la conciencia de que día a día con nuestro comportamiento ético, con nuestro comportamiento en el que cada quien tiene derecho a lo que le corresponde, porque esa es la justicia, ¿ok? Nosotros tenemos que ser mecanismos y los brazos mediante los cuales esa justicia se logre en nuestro día a día, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en las situaciones que nos pasen y por supuesto en nuestro trabajo. Bueno, yo creo que hay varias palabras. El tema del reconocimiento del otro. En la universidad, yo siempre he dicho que la Universidad de UCAP es la que todo me lo ha dado. O sea, uno sale de aquí con un montón de conocimientos académicos y también de principios, porque evidentemente estamos en una universidad católica que te impregne de unos principios ignacianos muy importantes que te van a... y no por nada somos la mejor universidad privada del país, y subimos. Sí. Sí, cuando se gradúen o cuando hablan con sus compañeros, se dan cuenta que sí somos diferentes a los demás. Sí somos diferentes porque no solamente tenemos unos conocimientos académicos, sino que también estamos dotados de un grado de humanidad bastante importante. No por nada hacemos un servicio comunitario diferente a otras universidades, no por nada, o sea, la clínica jurídica de nosotros es diferente a otras universidades, eso nos dota a nosotros de un cable a tierra que nos da cuenta que somos nosotros muy afortunados por estar aquí, por tener los profesores que tenemos, o sea, de verdad, sí hay una diferencia. Pero también hay un tema que nos falta a los venezolanos, no solamente a los abogados, a los estudiantes de Derecho, que es un tema de reconocimiento. Reconocimiento al que no está de acuerdo contigo, reconocimiento hasta tu rival. Un tema, reconocimiento, y una vez que reconoces al otro, hay un tema también de reconciliación y entender
que la única manera de salir no es aislados, sino hay un tema de trabajo en equipo. Ajá, bueno, ¿qué? Sí, porque si no, no suena. Sí, la próxima vez ponemos el podio de aquel lado. Ok, muchísimas gracias por esas respuestas. Ya, la última pregunta de esta ronda sería, ¿cuál es la importancia de las conexiones interdisciplinarias para el alcance de la justicia y la democracia en el siglo XXI? ¿Y cuáles consideran ustedes, a carácter personal, sería el aprendizaje más necesario para un abogado de cara al futuro? Bueno, yo creo que esta pregunta ya la hemos respondido todas a nivel de cada una de nuestras intervenciones. Para no ser muy repetitiva, o sea, lo importante es tener ese enfoque de la libertad del individuo por sobre todas las cosas, la no interferencia del Estado más allá de lo necesario, de los controles que tienen que tener las instituciones para siempre garantizar y proteger la dignidad de las personas. Yo creo que eso es lo fundamental y desde cada espacio, sea del poder público o desde la esfera privada, es necesario cumplir con todos esos principios de igualdad, no discriminación y protección de la libertad y de la dignidad humana. Bueno, particularmente pienso que cada uno de nosotros, y lo dije hace un rato, debe ser ético en el ejercicio de la carrera. No importa si estás en Venezuela y quieres ejercer en Venezuela, no importa si estás en Venezuela y quieres ejercer en el extranjero, o si estás en el extranjero siendo egresado de la Universidad Católica. Sencillamente, un abogado que es ético, pues va a buscar siempre lo mejor para su cliente sin violar los derechos de la otra persona. Y eso para mí es importante. No importa la legislación que usted tenga que aplicar, no importa el país donde usted viva o donde usted trabaje. Si usted es ético, va a lograr a través de eso un buen trabajo. Si usted es justo, va a ser justo en Venezuela o en cualquier país del mundo, y eso debe ser sumamente apreciado en el caso de un abogado. Ser un abogado chanchullero puede ser que te dé muchísima plata en un momento determinado, pero no te da prestigio, no te da no te da lo que realmente un abogado debe ser. Estamos estudiando derecho por algo, señores. ¿Y queremos cambiar el mundo? Sí, queremos cambiar el mundo. ¿Tenemos derecho a cambiar el mundo? Sí, tenemos derecho a cambiar el mundo. ¿Tenemos derecho a que tengamos un mejor derecho? Claro que sí tenemos ese derecho, pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros y nuestro comportamiento. Entonces, bueno, nuevamente, señores, agradecidos, como dijo la profesora Tamara, de que estudien derecho y de ustedes aspiramos y esperamos lo mejor. Acaba la Universidad Católica de ser reconocida, subió varios escalones en el ranking universitario, éramos la cuarta universidad, la cuarta universidad privada del país, la cuarta universidad del país, la primera universidad privada. Ahorita somos la primera universidad privada y la segunda del país. Entonces, eso es gracias a que nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer y ustedes son parte de este equipo. Gracias. Ok, ya para culminar, en la última ronda de preguntas, digamos, es una ronda de preguntas rápidas, así que voy a leer las 3 preguntas y ustedes en su tiempo decidirán cómo responder. La pregunta número 1 es, ¿qué libro recomiendan para las personas que les interese, estando, digamos, jóvenes en la carrera antes de pasar estas materias, para estudiar su área de experticia o su enfoque de ver el derecho? 2, en una palabra, ¿qué es lo que más les apasiona de la carrera? Y 3, ¿volverían a estudiar derecho si tuvieran la oportunidad nuevamente? Libro, La protección internacional de los derechos humanos de Pedro Niken, además. Una sola palabra, justicia. Y sí, definitivamente sí. Libros 2. Derecho y razón de Luigi Ferrajoli
porque Derecho y Razón, porque no solamente aborda el derecho penal, así el derecho penal clásico, sino que nos da todo un aspecto filosófico precioso de lo que es el derecho penal. Otro libro, eso es un tratado muy grande, pero uno muy chiquitico que puede ser de acceso para cualquiera que se sienten y lo lean, es La búsqueda de la verdad en el proceso penal, de Francisco Muñoz Conde, porque nos habla de ese concepto de verdad a través del proceso. Que si volvería a estudiar Derecho, sin lugar a dudas. Yo me siento bendecida, primero por haber descubierto mi vocación desde que tengo 10 años, cosa que no todo el mundo puede, la mayoría de las personas, incluyendo mis hijos, cuando se van a graduar, cuando se graduaron del colegio, estaban un poco perdidos cuál era la vocación. Yo por eso me siento bendecida, porque yo desde chiquitica quería ser abogado, desde chiquitica quería ser penalista, y creo que si hay una forma de lograr que el mundo sea mejor, es a través del ejercicio ético de esta carrera, que además nos brinda una visión del mundo. Y porque además todos los actos de nuestra vida cotidiana están vinculados al derecho, cualquier acto. El matrimonio, el nacimiento, la compraventa, todo está vinculado con el derecho, entonces claro que sí. Una palabra, por supuesto que la primera que me viene a la mente siempre cuando uno le dicen es justicia, sin duda alguna, pero más allá de la justicia y de la ética, yo creo que empatía, porque tener empatía con el otro, cuando tú eres un operador en el adecuado manejo de la administración de justicia, porque lo eres, en cualquiera del área que te toque ejercer el derecho, y colocarte en la posición del otro y entenderlo y tratar de ayudarlo, de alguna forma es amor al prójimo. Así que bueno, esa es mi... Libros de derecho administrativo, hay varios, ¿verdad, profesor Luis Pompilio? Unos cuantos que son clásicos de la cuna prácticamente de nuestro derecho administrativo, que está en España, de parte en Francia. Pero bueno, tenemos a el profesor Santa María Pastor, por ejemplo, en su libro de Derecho Administrativo, y tenemos García de Enterría. En fin, hay varios libros que son tratados clásicos, sencillos de conseguir, pero que además tienen los principios del derecho administrativo. En Venezuela, yo no dudaría en recomendar los libros del profesor José Araujo, sobre todo el de las bases constitucionales del derecho administrativo en Venezuela a raíz de la Constitución de 1999. Me parece un ejemplar maravilloso. Es corto, él tiene una cantidad inmensa de libros, al igual que el profesor Bruder Carías, pero tiene uno gigantesco que se refiere a, se llama Tratado de Derecho Administrativo, pero además tiene uno pequeñito que se refiere a las bases constitucionales del derecho administrativo en Venezuela, y eso a mí me parece fenomenal, porque todos estos principios de los que hemos estado hablando están ahí especificados, pero es para el área del derecho administrativo. Eso por un lado. En segundo lugar, la palabra que resume para mí esta carrera, ¿cómo es que se llama? Derecho, ¿sí? La palabra es derecho. Así de simple. Cuando ustedes estudian teoría general del derecho, el primer día les dicen, derecho es lo que no está torcido. Y les preguntan, o yo les pregunto, ¿y a ustedes les parece que, o sea, ustedes por qué están estudiando derecho? Ah, porque quiero lograr la justicia. No, porque para mí el derecho es justicia. No, señores. Justicia y derecho no se parecen, pero ¿cómo podemos lograr la justicia? A través de la aplicación del derecho bien entendido. Por lo tanto, para mí la palabra que resume esta carrera sigue siendo el propio nombre de la carrera, derecho. ¿Volveré a estudiar derecho? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿Ustedes creen que yo tengo pinta de arquitecto o algo así por el estilo? No estoy diciendo nada en contra de los arquitectos. Me encanta la arquitectura, pero sí, sin lugar a dudas, no hay un solo día de mi vida, y me pasó lo mismo que a la profesora Tamara. Yo desde chirriquitica dije, yo quiero ser abogado, papá. Así le dije a mi papá. A mi papá dije, ¡ay, qué magnífico! ¡Wow! Listo, ya. ¿Ok? Y jamás en la vida me he arrepentido. Jamás. Todos los días consigo un motivo más, ya sea por cosas buenas o por cosas malas, pero en todas las profesiones pasan cosas buenas y cosas malas. Pero en mi profesión, en el ejercicio,
y lo que yo he vivido con derecho, yo no lo cambiaría nunca jamás. Estoy orgullosa de la carrera y me siento muy feliz con ella. Gracias. Yo creo que del doctorado yo aprendí, bueno, he aprendido varias cosas. Una de ellas, que me enseñó la profesora Andrea Rondón, es que por cada institución del derecho, uno antes de estudiarla de manera jurídica, uno tiene que ver a qué filosofía atiende esa institución. Entonces, en la materia de filosofía, a mí se me ocurrió nada más y nada menos que estudiar a Maquiavelo. Porque me llamó la atención, o sea, me llamó la atención porque yo dije, bueno, porque siempre me parece un incomprendido, y yo dije, vamos a estudiar Maquiavelo. Y empecé por El Príncipe. Estudiando El Príncipe me di cuenta que, bueno, que el término maquiavélico era terrible, o sea, pero me llamó un poquito más la atención y me fui un poquito más arriba y estudié los discursos de Tito Livio. Y es un hombre totalmente diferente. Entonces, ¿para qué esta anécdota? Por cada príncipe hay un discurso de Tito Livio. En El Príncipe nos damos cuenta del principado, algo terrible, pero en los discursos me habla de la república. Toda institución de derecho tiene siempre dos autores o dos caras. En el caso de los estados de excepción, tenemos la cara Schmitt, que habla de la dictadura, un hombre que habla sobre el decisionismo, y cada vez que lo leo me produce tengo sentimientos casi de ira en su contra. Exactamente. O sea, él es casi padre de la República de Weimar. O sea, ¿qué podemos esperar de eso? Pero también está Kelsen, que es un formalista que me habla que, por ejemplo, los estados de excepción son producto de un fenómeno jurídico. Entonces, siempre por cada institución, yo creo que antes o sea, sería como muy mezquino recomendarle un solo libro. Siempre hay dos caras de la moneda, siempre hay dos Maquiavelo por cada institución. La palabra, yo creo que la palabra que a mí más me gusta en el mundo es la innovación. El derecho, yo una vez hablaba con mi tío y me decía que mi tío era agrónomo, y mi tío me decía que estaba decepcionado de su nieto que había estudiado administración. Estaba profundamente decepcionado. Y yo le pregunté, ¿por qué, tío? Me dijo, bueno, porque en administración no se puede inventar nada. O sea, son los números, eso está listo, ya no hay nada que inventar, tú no tienes nada que hacer. En el derecho, hay o sea, el derecho da para tanto. En el derecho podemos ser docentes, podemos ser investigadores, podemos ser litigantes, y en absolutamente todas las áreas del derecho podemos innovar y podemos traer cosas nuevas que puedan hacer que nuestra sociedad sea mejor. Entonces, la palabra, sin lugar a duda, es innovación. Y, bueno, si volvería a estudiar derecho, hay un tema con las carreras. Yo creo que el derecho, capaz el tema, en la política también pasa, que hay un tema de que cuando te apasionas, sufres terriblemente, pero es algo irremediable. En todas las carreras te lleva siempre momentos felices y momentos muy duros que de pronto te hacen pensar, oye, vale la pena todo lo que estoy haciendo, y de pronto pierdo un caso, de pronto las violaciones de derechos humanos cada vez son mayores, bueno, ni hablar con el tema del derecho administrativo. O sea, uno se lleva, eso es como un despecho por siempre, pero siempre, como cada pasión es irremediable, al día siguiente te vas a despertar y vas a querer seguir echándole pichón. Es así, las pasiones son así. Uno sufre y al día siguiente tienes ganas de seguir. Entonces, si seguía estudiando, bueno, yo continúo estudiando Derecho, y yo creo que yo nunca voy a dejar de estudiar Derecho. El que se gradúa y piensa que hasta ahí llegó, bueno, es mejor que no haya estudiado Derecho. Uno siempre tiene que seguir estudiando, seguir aprendiendo, y por siempre, yo no tenía por dónde agarrar. Yo nací yendo a la Inspectoría del Trabajo, después a los tribunales. O sea, yo no tenía tampoco para mucho dónde agarrar. Yo ya estaba como, sí, yo estaba ahí como, ya yo estaba predestinada, y seguramente a mis hijos también correrán la misma suerte que yo. Espero que puedan ser libres para decidirlo con amor. Pero bueno, eso. Y no es por cuña, pero volvería a estudiar Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, sin ninguna duda.
Ojo, como lo he hecho toda mi vida, porque me gradué de pregrado, me gradué de posgrado, igualmente de doctorado. Así que estoy cumpliendo con lo que digo, es el ejemplo, no es mentira. Ya para cerrar este conversatorio, creo que queda agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por no solo ser un ejemplo quizás de la pasión por los valores y los principios ucavistas, que ya lo demostraron especialmente en esta última ronda, sino por representar a título personal y quizás para muchos de los que estamos aquí presentes hoy, un gran ejemplo a seguir, tanto en materia de sentirnos representadas dentro de la carrera por mujeres empoderadas y líderes en cada una de sus áreas, como personas altamente talentosas dentro de la carrera, genuinamente. Y entonces esto es un agradecimiento a título personal a cada uno de ustedes por permitirnos hoy conocer un poco más de su vida académica y de sus creencias y principios, y por extendernos una motivación muchísimo mayor por la carrera. O sea, yo salgo hoy de aquí diciendo, sí, me encanta, 100%. A pesar de que quizás una semana de parciales te haga sentir de repente que no quieres más, como es el caso quizás de muchos de los que están aquí. Pero eso pasa, y creo que parte de lo que nos dijeron hoy te hace entender que eso pasa. Las semanas de parciales pasan, las semanas de finales pasan, y no es siempre así, no es siempre horrible, no es siempre terrible, sino que de repente llegas a una clase el lunes siguiente con la profesora María Lidia Álvarez y te encanta la clase. Entonces, parte de eso también, parte de entender ese balance, y bueno, gracias a todos ustedes y gracias a nuestras maravillosas ponentes del día de hoy. Bueno, bueno, yo tengo una pregunta para la profesora Tamara, en específico. Tomando en cuenta lo nombrado de la situación actual y que se puede comparar fácilmente nuestro gobierno con un monstruo autoritario, ¿cuáles serían los consejos que usted nos daría a nosotros que queremos ejercer derecho penal en este país? El primer consejo que te debo dar a ti y a todos los que tengan interés, no solo en mi carrera, en mi área de especialización, sino en general, es conocer el derecho. Saber cuáles realmente las herramientas con las que cuentas para poder enfrentarte a lo que se te viene encima. Es decir, uno tiene que saber que lo que está ocurriendo enfrente no es correcto, no está bien, está equivocado, y que la razón está de tu lado, por lo menos en el ejercicio de los recursos, de lo que corresponda, independientemente del resultado. Nosotros ante esta situación tenemos que ser una especie de muro de contención, porque si no encontramos respuesta a nivel nacional, pues podríamos recurrir a nivel internacional, pero para eso tienes que agotar las instancias nacionales. Entonces, la única manera es prepararte, conocer el deber ser para poder enfrentarte y dar una respuesta y por lo menos lograr respeto. Que eso va a evitar que el muchacho que fue detenido arbitrariamente siga detenido arbitrariamente, probablemente no, pero eso ya no depende de ti. Pero tienes que hacerlo, porque lo que no puedes es plegarte y formar parte de esa corriente absoluta que te arrastra con todo ese poder del Estado. Entonces, uno es un muro de contención, uno es quien alza la voz. A mí me ha tocado, yo creo que se los comentaba en otra oportunidad, me ha tocado estar en audiencias en las cuales ya yo sé cuál es el resultado, por ejemplo, en audiencias colectivas, de detenciones masivas, por ejemplo, ¿no? Ya yo sé cuál va a ser el resultado. E incluso los abogados, muchachos que han estado representados por abogados privados, llegan a un acuerdo con el tribunal antes de la audiencia, y para el momento de la audiencia ya ni siquiera están. Y eso significaba para mí, por ejemplo, irme a las 5 de la tarde. Y cuando yo digo no, yo quiero hacer mi audiencia, ¿por qué? Y significó que me fui a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo tengo que dejar constancia en el expediente de lo que yo quiero. Porque algún día alguien va a leer ese expediente, algún día eso me puede servir para algo, algún día eso deja acreditada la violación al derecho. Entonces, si yo me pliego y digo, bueno, sí, qué fácil, unas audiencias virtuales o que no está,
que es el camino más cómodo, estoy traicionando mi papel como abogado y como defensora del derecho. Entonces, bueno, el derecho penal hoy en día es muy difícil de ejercer porque además aquí hay un tema al cual no le establecimos la profundidad, no le dedicamos el tiempo necesario, y es el tema de la gran corrupción. El poder judicial en general y el poder judicial penal en particular está contaminado de un gran nivel de corrupción, y eso es una realidad. Pero ahí depende ya de cada uno. O sea, yo te puedo garantizar que a mí, y lo digo de verdad que con la cara bien y bien orgullosa, lo puedo decir, a mí nadie va a venir a proponerme algo indebido. Nadie lo va a hacer. Que a lo mejor no soy la persona adecuada para el caso porque no le voy a resolver al cliente en su momento, sí. Que pierdo clientes por eso, sí. Pero si todo el mundo tuviera esa actitud, no habría un terreno fértil para la corrupción. Entonces yo creo que el mantener nuestros principios, nuestros principios éticos y morales, es muy importante en tiempos como estos. La gente se mide en estos momentos. Si todo es perfecto, todo es maravilloso, bueno, perfecto, todos somos perfectos y maravillosos hasta que estés en una situación. Y allí, cuando te toca elegir entre un interés económico, por ejemplo, y un interés de valores morales, y tú decides qué camino, ahí es donde se determina tu destino. Ahora, ejercer derecho penal hoy en día, sin duda es muy difícil y es muy frustrante, pero hay que dar la batalla para que sepan que seguimos ahí. Mi pregunta es para la profe María Lidia, y es ¿qué papel tiene el poder ciudadano y el poder electoral en ese control que existe entre los poderes? Sí. Muy buena la pregunta. Los restantes poderes también tienen sus funciones en esa actividad. Les voy a poner un ejemplo. En el caso del poder ciudadano está conformado en Venezuela por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo y por la Contraloría General de la República. Tomemos la Contraloría General de la República como uno de los ejemplos. Ella es garante también de la buena actuación por parte de los funcionarios públicos. ¿Y cómo es garante de la buena actuación de los funcionarios públicos? Bueno, la Contraloría, al igual que las Contralorías estadales, las municipales y las auditorías internas de cada uno de los entes que forman parte del Estado, tienen por función revisar que los funcionarios públicos, por ejemplo, cumplan con el ordenamiento jurídico, no utilicen los dineros públicos para fines privados, no utilicen los dineros públicos con fines electorales, ese tipo de cosas. Existen una cantidad de supuestos que pueden ser sancionados por la Contraloría General de la República, que están establecidos en una ley que se llama Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Ahí hay un procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que debe hacer la Contraloría? Sencillamente asumir su función de control, ¿ok? Y abrir los procedimientos y, si es necesario sancionar, sancionar. Eso sí, el hecho de que se diga que dentro de un Estado los poderes tienen dentro de sus funciones la función también de controlar a los demás, también conlleva una responsabilidad bien importante para esos contralores, para esos que están controlando a los demás. Y es que no pueden utilizar ese poder que tienen de manera arbitraria, porque sabemos de los casos en los cuales la Contraloría General de la República sí ejerce su función de control, ¿cómo no? Ay, pero casualmente la ejerce contra gente de la oposición, por decir algo. ¿Ok? Contra funcionarios públicos que no forman parte de ¿cómo se llama? De las instancias actuales de gobierno. Entonces quiere decir que en la oposición son los únicos que cometen irregularidades que van a ser sancionadas por la Contraloría y que los del gobierno son una maravilla. No lo creo. Tampoco creo que en la oposición todos sean una maravilla. Lo importante es que la Contraloría General de la República o cualquier contralor, cualquier autoridad que tenga entre sus funciones controlar, sea ponderada
no sea revanchista, no sea arbitraria, se ajuste al ordenamiento jurídico y de esa manera pues estará actuando bien. Gracias. Bueno, nada, empezando gracias por las intervenciones, de verdad, muy completas todas, felicitaciones a las 4. En serio, creo que todos aquí estamos satisfechos con esas intervenciones. Mi pregunta es para todas las que la quieran responder, por supuesto. La profesora Tamara empezó diciendo algo que se nos está intentando imponer, una normalidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos intentar resistir esa normalidad si ya para nosotros es normal, por ejemplo, lo que pasó, perdón, Jesús, disculpa, si ya, por ejemplo, anteayer o ayer pasó lo de Chacao, que unas personas solo por hacer un graffiti se les arrestó y no pasó nada, o sea, la sociedad civil se quedó callada, no salimos a protestar, no salimos a dar la voz, y sabiendo que, como dijo la profesora Mariana, que nosotros nadie ha vivido democracia. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de viajar al exterior y ver una democracia, pero es afuera, no la veo en mi país. Así que, ¿cómo podemos hacer eso si para nosotros es inexistente, es un sueño frustrado? ¿Qué edad tienes tú? No te permito que a los 19 años tengas sueños frustrados. No es propio de la edad, a pesar de lo difícil que puede ser. Y yo sé que es una expresión, porque si tuvieras esos sueños frustrados, no estarías estudiando Derecho, y menos aquí, ¿no? Pero, en todo caso, fíjate, yo puedo coincidir contigo en que la respuesta no fue lo suficientemente alta, pero no creo que haya sido silenciosa. O sea, la gente se ha movido, todos aquí, fíjate que tú hablaste del caso y todo el mundo sabe de qué estás hablando, ¿no? Que eso sea suficiente, no, pero tampoco es que ha habido una indiferencia absoluta. Yo te puedo decir algo que pasó en San Juan de los Morros y tú no vas a tener ni idea de lo que pasó, ¿no? Entonces, tampoco nos castiguemos más de lo que nos merecemos. O sea, yo coincido contigo en que quizás la respuesta no ha sido aún lo suficientemente contundente, y yo coincido contigo en que a pesar de que la respuesta sea mañana seguimos una protesta masiva, a lo mejor termina en bombas lacrimógenas y cada uno para su casa, porque esa es nuestra realidad. Pero eso no significa que debamos cesar en nuestro intento. Tenemos que insistir, tenemos que insistir y tenemos que insistir. Porque si no insistimos, entonces sí va a ser normal para nosotros y entonces vamos a perder. Y ahí sí vienen todas las frustraciones. Mira, nosotros desde nuestra esquina somos, repito, un muro de contención. Esto que estamos viviendo ahora, que cada vez va avanzando más y más y más, se hubiera impuesto hace muchos años si la sociedad civil no hubiera resistido. Nuestro reto ahora es crecernos nosotros mismos, y para eso, repito, conocer nuestros derechos y ejercer nuestra ciudadanía de forma además organizada. Fíjense qué pasa en Venezuela. En Venezuela hay una ONG que no me acuerdo cómo se llama, que lleva el control de las protestas. ¿Cómo se llama, Mariana? Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En Venezuela, ya yo no le sigo el ritmo, pero hay momentos, y siguen existiendo, incluso en este año 2022, múltiples protestas, pero de manera aislada, pero constantes. Son pocos los países del mundo en el que hay tantas protestas. La ciudadanía sigue tratando de sobrevivir y salir adelante a esto. Ahora, no lo hace de una manera organizada. La organización y el norte claro de qué es lo que se persigue también, porque eso es muy importante, dejando a un lado intereses políticos subalternos, que también eso es muy importante destacar, es fundamental. Entonces, ¿que falta mucho por hacer? Sí, pero que tenemos que seguir intentándolo, sí. Y que hay gente que le echa mucho pichón, sí también. Quizás hay que sumarnos a toda esa gente que le echa tanto pichón. Sí, yo para complementar empiezo pues también con una anécdota para que vean cómo uno puede aprovechar los momentos de crisis y donde parecemos estar frustrados como oportunidad para generar cambio.
Yo supe que quería estudiar Derecho y especialmente que me quería dedicar al área internacional cuando en el paro, el primer paro de 2002 y luego en el 2004 fue el siguiente, no sé, ya tengo un poco de difusión. Mis papás se sorprendían porque yo jugaba a que estaba en Naciones Unidas defendiendo a mi país. Hoy puedo decir que tengo la suerte de que efectivamente he estado en espacios de Naciones Unidas y del sistema interamericano defendiendo los derechos de las personas de mi país. He estado con la profesora Tamara defendiendo a estudiantes detenidos y que ciertamente es un reto. El Estado juega también a cansarnos, eso de que tengamos que salir de audiencias a las 3 de la mañana, tiene un sentido, desmotivarnos, frustrarnos, cansarnos. Sin embargo, son esos momentos donde nosotros tenemos que sentarnos, respirar profundo y decir, bueno, yo estudié esta carrera para algo, yo estoy dedicándome a esto para algo, y ese algo es generar un cambio, no solo para mí, sino para la sociedad. Y para mí algo que ha sido muy satisfactorio a lo largo de mi carrera, que quizás del panel es la que menos trayectoria en la carrera tiene, ha sido esa respuesta de las víctimas que nosotros atendemos, que a pesar de que no ha salido una sentencia favorable a su favor o que ha habido realmente justicia, el hecho de ser escuchados, de que su caso sea visibilizado, es ya un logro per se. Y esos son los momentos que nosotros tenemos que tomar para tomar esa fuerza que el Estado con la criminalización, con la represión nos pretende quitar. Y como decía la profesora Tamara, aquí siguen pasando cosas a pesar de esa falsa normalidad que nos quieren imponer. Solo en los primeros 4 meses de este año, retomando lo que decía la profesora Tamara de las cifras del Observatorio de Conflictividad, las protestas aumentaron en un 30%, con casi 3.000 protestas en 4 meses, que no son las protestas masivas de 2014-2017, no lo son, pero la inconformidad del ciudadano frente a la vulneración de los derechos sigue allí. Y lo importante es que nosotros no nos quedemos con esa falsa normalidad que nos pretende hacer ver el Estado, con ciertos privilegios que pueden tener o que podemos tener unos, porque no es la mayoría de la población o la que puede irse un fin de semana a Los Roques, es la falsa normalidad que nos quieren vender. Sigue habiendo, y si vemos la encuesta en COVID, donde nuestra universidad participa, índices de pobreza del 90%, pobreza extrema que sigue existiendo, la desigualdad social. Apuesto que aquí a todos se les va por lo menos el agua una vez a la semana o más, se les va la luz, se les va el internet. Siguen pasando cosas y son esos los elementos que nosotros tenemos que tomar para evitar esa frustración y por el contrario decir, esta es mi oportunidad para hacer algo, para generar un cambio. Y por eso es que, repito, yo sigo muy orgullosa de la carrera que elegí. No me equivoqué hace 20 años cuando jugaba a estar en Naciones Unidas, porque solamente identificar los problemas y buscar cambios transformadores para ellos es lo que nos va a lograr a que lleguemos en la realidad y en la materialización práctica a una normalidad. ¿Y qué significa normalidad? Poder vivir bajo principios de igualdad, de no discriminación y sobre todo en libertad donde la dignidad humana sea garantizada. ¿Qué nos hace pensar que sería fácil? O sea, cuando tenemos o sea, ¿por qué un gobierno de dictadura sería fácil salir de eso? O sea, va en contra natura de su propia naturaleza. Yo entiendo porque, a ver, yo lo que tengo son, no sé, 8 o 9 años de graduada, y seguramente cuando estaba en tu posición me sentía exactamente igual que tú. Pero hay un tema de establecer para qué somos buenos, qué es lo que te gusta, para qué somos buenos. Y también hay un tema de estrategia. ¿Cómo ponte un objetivo final y ponte unos objetivos a corto o mediano plazo para poder tener unas victorias tempranas que te permitan no sentirte frustrado? Porque si te pones un objetivo final que es, no sé, acabar con la dictadura, cúnchale. Es como, creo que te puedes sentir frustrado a cortísimo plazo. Yo creo que lo más importante del ser humano y lo más chévere que es el ser humano es la posibilidad que tenemos de soñar y la posibilidad que tenemos de hacer ese sueño realidad. Entonces,
es absurdo que te sientas frustrado porque todavía no siquiera has empezado a luchar, empezando por ahí. O sea, estás estudiando, ni siquiera has empezado a ejercer el derecho, no hay manera. Entonces, yo creo que eso, nadie dijo que sería fácil, sobre todo cuando estamos luchando en contra de un sistema, no solamente un sistema político, sino que ahora es un sistema mental, metodológico, sociológico, que está dirigido a que te canses antes de empezar. Punto. Establecete un sistema de victorias tempranas. Un sistema de objetivos cortos que te dirijan a un objetivo macro y que puedas sentirte que poco a poco, o sea, el más tonto objetivo pueda ser alcanzado y tener victorias tempranas. Bueno, yo suscribo todo lo que dicen las panelistas. Yo creo que no se puede agregar mucho más, pero voy a colocar un ejemplo que me vino ahorita a la cabeza escuchándolas. Somos seres humanos que debemos superar los retos, ¿no? Entonces, en este momento muchos de ustedes están en segundo semestre de la carrera. ¿Cuál es el reto? Llegar al... No, vamos a una meta corta. A ver. Exactamente, cuando lleguemos al tercero será el cuarto y luego así sucesivamente hasta que al final nos graduemos. Y cuando nos graduemos, el día a día nos va a ir imponiéndonos los retos correspondientes. Recuerdo en la época de las guarimbas. Llegar aquí a la universidad era todo un reto. Yo tengo una camioneta, ¿no? Y yo llamé a mi camioneta el Enterprise. ¿Por qué el Enterprise? Porque llegó conmigo a lugares que nunca había imaginado yo. ¿Por qué? Porque para poder llegar de donde yo trabajaba aquí a la universidad, poder evadir las guarimbas, ¿okay? Poder evadir los controles, poder evadir cualquier cosa que había, mira, yo tenía que recorrer todas las montañas, bajar, luego me conseguía aquí un obstáculo así, y al final llegaba a la universidad. Igual pasaba con mis alumnos, ¿ok? Hubo momentos en que no se pudo, pero eso no significa que tiramos la toalla. Lo hicimos, ¿ok? Lo hicimos. ¿Qué pasó con la pandemia? La universidad, wow, marzo, decreto de estado de excepción de alarma. Ya teníamos otro decreto encima de estado de excepción, pero el decreto de estado de excepción de alarma por la COVID. ¿Qué sucedió? Oye, se cierra la universidad un mes, eso es impensable. Te lo juro que yo en los 5 años que estudié la carrera, en aquella época era anual, jamás en la vida la universidad estuvo cerrada en un solo día, jamás. Bueno, pero estuvo cerrado un mes. ¿Por qué? Porque en ese mes estaba todo el mundo trabajando como hormiguitas, los profesores estábamos instruyéndonos, agarrábamos al profesor Clever, ¿te acuerdas? El profesor Clever de la Escuela de Derecho, y entonces él nos ayudaba, mira, módulo 7, esto es así, asado, no sé qué tal, los instructivos, las resoluciones, el reglamento, todas las autoridades, todos los profesores en conjunto, y un mes más tarde abrimos e inmediatamente se empezó a dar las clases vía módulo 7, ¿ok? Claro, con fallas, con errores, pero con aciertos también, porque imagínense ustedes qué hubiera pasado si en aquel momento hubiéramos hecho lo que hicieron por ejemplo, algunos alumnos, me consta, dijeron, no, profe, yo no voy a cursar este semestre porque yo voy a esperar que pase la pandemia. Nos imaginábamos que iba a durar 1 mes o 2 meses, duró 2 años y todavía sigue habiendo casos de COVID. Entonces, si no hubiésemos tenido esa capacidad para afrontar los retos y superarlos, sencillamente hubiéramos perdido 2 años de nuestra vida. Entonces, esa es la vida del día a día, ese es nuestro día a día como abogados, ¿ok? Ese es nuestro día a día y ustedes lo van a ver. Y para poder llegar a ser abogados, primero tienen que ir superando primero, segundo semestre, luego, y después nos vemos ¿dónde? En el aula magna. ¿Ok? Graduándonos. Ahí vamos a estar todas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, chévere. Gracias.
Bueno, nuevamente gracias por sus respuestas a las preguntas y gracias a todos los que realizaron preguntas. Creo que podemos dar por concluido el conversatorio el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia.